Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados en este espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles. Vamos a esperar unos minutos más mientras se terminan de conectar las demás personas que tenemos registradas para este espacio y les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Ya en unos minutos daremos inicio.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles. Hoy estamos en compañía de Luis Felipe Restrepo de Ca Sostenible, que nos va a estar contando del mercado de bonos verdes para edificaciones. Un tema bastante interesante. Les agradecemos a todos ustedes estar conectados hoy. Recuerden que en el panel de preguntas pueden ir dejándonos aquellas que les vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Hacia el final vamos a tener un espacio en donde Luis Felipe nos va a estar contando precisamente, pues nos va a responder estas preguntas que les surjan a ustedes. Allí vamos a estar muy pendientes. Luis Felipe, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con el consejo, compartiendo tu conocimiento. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, Luis Felipe, entonces te dejo para que puedas contarnos lo que has preparado el día de hoy para nosotros y para el público que se conecta. Perfecto, Camilo, dame un segundo, por favor. Listo, ya arranquemos entonces. Camilo, muchas gracias por la invitación. La idea de hoy, como usted bien lo dijo, vamos a hablar de los mercados de bonos verdes para edificaciones y vamos a hablar de algún contexto en Colombia. Eh, Inicialmente les quiero contar quién es Casostenible o quiénes somos Casostenible. Nosotros somos una empresa consultora que aproximadamente tiene 12 años en el mercado, donde básicamente lo que buscamos es brindar conocimiento a las personas y organizaciones en temas de sostenibilidad para que con base a ese conocimiento se puedan tomar decisiones frente al actuar de la organización, frente a su contexto de sostenibilidad. Tenemos nuestra razón de ser es la sostenibilidad y a partir de eso buscamos generar un relacionamiento constante con nuestros grupos de interés. Buscamos también el desarrollo local y esto es muy importante, poder traer una cantidad de iniciativas, de acciones que se están haciendo afuera y que a veces es algo complicado, difícil contextualizarlas dentro del marco colombiano y los marcos, digamos, locales en las ciudades. Nosotros también apoyamos todos esos procesos. También les hacemos un desarrollo interno de conocimiento. Eh, También generamos transferencia de conocimiento con nuestros clientes y grupos de interés. Esto, de hecho, es una de las acciones que tenemos para poder manejar este driver dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad que tenemos dentro de la organización. Esto se aterriza con la prestación de estos dos, digamos, líneas grandes de negocio que tenemos, que es la gestión ambiental específica, digamos, para proyectos de construcción. Esta presentación está dirigida al sector de la construcción, pues también prestamos servicios en otro tipo de sectores, agroindustriales, químicos, energéticos, pero básicamente para lo que nos llama hoy, que es el sector de la construcción, tenemos un portafolio de servicios en gestión ambiental que acompaña a los desarrolladores de proyectos, de cualquier tipo de proyecto, ya sea infraestructura, comercio, vivienda, servicios, en las diferentes fases de la operación del proyecto, perdón, de la ejecución y la estructuración del proyecto. Y tenemos otra línea de negocio que son las herramientas de sostenibilidad, donde a partir de metodologías técnicas establecemos indicadores de desempeño ambiental tanto de los proyectos como de los productos o de los servicios y de todas las etapas que giran en torno a la gestión de proyectos inmobiliarios, sector industrial, comercial. Los acompañamos en el levantamiento de esa información y a partir de ese levantamiento de información los acompañamos en la elaboración de estrategias que vayan dirigidas a cumplir metas de sostenibilidad. Una vez tenemos la estrategia, los acompañamos también en la comunicación de dichas estrategias, ya sea por medio de reportes de sostenibilidad o declaraciones ambientales de producto o ya los reportes de desempeño ambiental para los proyectos ya certificados.
Esto se aterriza, digamos, esta línea de servicios se aterriza en la certificación de proyectos, en el acompañamiento en la elaboración de análisis de ciclo de vida para emitir declaraciones ambientales de producto, para establecer estrategias de circularidad dentro de los proyectos de construcción, para establecer reportes en temas de huellas de carbono, huella hídrica y específico para el sector de la construcción. Ahora bien, lo que nos compete a nosotros hoy, ya después de esta presentación, la idea es vamos a hablar de bonos verdes para edificaciones y el mercado. La idea de la presentación es que ustedes se vayan con estas preguntas resueltas y si no, pues por lo menos con una idea principal para que más adelante podamos ya hablar y en otra oportunidad específico de esto y pues podérsela resolver si no es en esta sesión. Básicamente, ¿qué es un bono? Un bono es un instrumento de deuda donde los recursos recaudados se destinan exclusivamente para financiar proyectos verdes. Normalmente uno como financia un proyecto un proyecto de construcción. Entonces, o uno se va para un fondo de inversiones, donde para poder que el fondo de inversiones invierta en un proyecto se tiene que tener muy claro la TIR y la rentabilidad de su proyecto. Ya también puede, por medio de accionistas, capitalizar su empresa, su constructora, su gerencia, su empresa de gerencia inmobiliaria, y desarrollar el proyecto con esos fondos, o se va para un banco, crédito constructor, crédito lote, y las otras líneas de crédito que tienen los bancos para financiar este tipo de proyectos, o se va para el mercado de valores y emite bonos. Básicamente, el bono es un instrumento de deuda. Le prestan una plata para ejecutar el proyecto y con una promesa de entregarle la plata que le prestaron más una rentabilidad en X tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente, el bono verde funciona igual que un bono normal, que un bono normal puesto en el mercado de valores. ¿Listo? Y lo utilizamos para financiar nuestros proyectos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque no es solamente tener el proyecto y ya emitir el bono y listo, me financian el proyecto. No, todo esto depende de todo un análisis y una estructuración financiera previa y una modelación de los diferentes escenarios de financiación para validar al final del ejercicio cuál es el mejor escenario de financiación. Si se van por uno en específico o pueden también hacer una mezcla entre préstamos a bancos o emisión de bonos. ¿Listo? Entonces, en la conclusión de esta diapositiva es decirles que los bonos verdes son un instrumento de deuda como cualquier otro instrumento de deuda que se coloque en el mercado de valores. ¿Listo? Pero ¿qué los identifica? Que los recursos que se recauden de esa emisión van explícitamente dirigidos a proyectos verdes, proyectos que demuestren la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que demuestren la reducción de sustancias tóxicas, temas de reducción de consumo de agua o mejoramiento de la calidad de agua. Hay varios tipos de proyectos, ahora más adelante los vamos a ver. Pero ¿por qué los bonos verdes? Nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015 y pues para poder contribuir al desarrollo de las metas de estos objetivos, pues hay que tener un financiamiento. Habrán unos unos más que otros, pero sí o sí esto se tiene que financiar de alguna forma. Entonces, a partir del 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y posteriormente con el Acuerdo de París, que Colombia es signatario del Acuerdo de París, pues estos temas ya empiezan a tener muchísima más relevancia y para el sector industrial y tanto, digamos, para el sector industrial y para el sector público, pues tienen que encontrar algunos mecanismos, instrumentos para financiar el aporte a estos objetivos de desarrollo sostenible. Colombia ya ha creado unos NAMAs, que por sus siglas en inglés son las acciones de mitigación nacionalmente aprobadas con políticas, regulaciones y programas. Yo cómo apalanco la implementación de esto, cómo apalanco, por ejemplo, la política baja en carbono que tiene Colombia. Y yo
de un día para otro no puedo hacer un cambio tecnológico para poner a todas mis empresas alineadas con las metas de reducción de gases de efecto invernadero para el 2030. Es un reto, es un tema de fondos y el manejo de estos fondos. Entonces, los bonos verdes permiten esto. Una cosa muy importante, no solamente existen los bonos verdes, existen los bonos sociales, los bonos sostenibles, existen una variable, un abanico de diferentes bonos. Otra cosa muy importante, y es que los bonos verdes se diferencian con los bonos de carbono. Los bonos de carbono, de hecho, pues, no está bien dicho decir bonos de carbono. En los bonos de carbono es una mala traducción. Realmente esos son unos certificados de reducción de emisiones que tienen otros mecanismos y otros escenarios de valorización. En este caso, los bonos verdes, lo que les digo es específicamente los fondos recaudados van para el proyecto. En cambio, en los bonos de carbono, es básicamente una valoración a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que posteriormente se transa, ya sea en una bolsa o en un mercado, perdón, en un mercado voluntario o en un mercado regulado a unas tasas. ¿Sí? De hecho, desde el 2012, si no estoy mal, este mercado de bonos de carbono o más bien certificados de reducción de emisiones se ha limitado debido a que Naciones Unidas en esa época, en esa fecha, ya no permite que las empresas que tienen y los servicios, negocios y las personas jurídicas que están instaladas en Europa puedan cruzar sus emisiones con certificados de reducción de emisiones enmarcados dentro de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, de MDL. Entonces esto ha bajado significativamente esta transacción y pues casi que los precios de estos certificados de reducción de emisiones están por el piso. ¿Colombia qué tiene? Colombia tiene el impuesto a carbono, que es uno de los mecanismos más exitosos, por lo menos en la América Latina, donde a partir de un impuesto que se le tasa a los combustibles fósiles, las empresas que generan este tipo de combustibles o que los distribuyen más bien o que están dentro de ese mercado, tienen que pagar un impuesto monofásico a la DIAN digamos, por emisión de gases de efecto invernadero a partir de ese tipo de combustibles. Pero dentro de la misma norma también da una exclusión de ese impuesto y es uno de los mecanismos que utiliza es la compra de este tipo de certificados de reducción de emisiones. Entonces, eso ya digamos que es diferente a los bonos verdes. Eso es muy claro que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿quién emite y quién compra? Pero ¿por qué voy a comprar un bono verde? Entonces, emite los que buscan financiamiento. ¿Quiénes buscamos financiamiento? Los que desarrollamos día a día proyectos que se puedan llegar a enmarcar dentro de una clasificación como verde, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y quién compra? Pues compran los bancos, los fondos de inversión, las fiducias, personas jurídicas, fondos extranjeros y fondos multilaterales. ¿Y por qué compran? Básicamente porque ya hay una instrucción dentro de cada una de estas entidades donde los excedentes o por así decirlo, las utilidades de las inversiones que ellos generan van a estar destinadas a invertir en proyectos que puedan demostrar que hacen un beneficio ambiental o que tienen un beneficio ambiental con base a unas clasificaciones que ya en 2 diapositivas vamos a observar. Entonces, un emisor, uno de los grandes fondos, por no decir el más grande, que es BlackRock, ya tiene una política y una estrategia en este tema de inversión sostenible. Y ya lo tienen súper claro y ya lo establecieron que de ahora en adelante todas sus inversiones van a estar destinadas a financiamiento de este tipo de proyectos, en temas de sostenibilidad. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante. Y no es solamente que el emisor emita un bono de carbono de un proyecto, sino también tiene que poner su casa en orden, por así decirlo, en temas de sostenibilidad. Porque cuando
se pone un título de estos en bolsa, pues lo que lo soporta y todo lo que gira en torno al riesgo, y todo lo que gira en torno al riesgo pues que el inversor va a tomar al comprar este tipo de títulos, eh, es la robustez que tenga el título y que tenga la empresa que lo emite. Y esto es muy importante. No, yo como Felipe Restrepo no puedo llegar ahorita a la Bolsa de Valores de Colombia y decir, mire, yo tengo un proyecto sostenible y aquí está el proyecto y necesito 12.000 millones de pesos, 13.000 millones de pesos, tantos millones de dólares, no sé, emítanlo. Detrás de eso existe toda una estructuración tanto de la empresa como del proyecto. Tal cual como cuando uno va a un banco. Cuando usted va a pedir crédito constructor, pues usted le dicen, bueno, ¿a quién le voy a prestar la plata? Es algo similar. Entonces, en estos temas de bonos verdes, el emisor por lo menos sí tiene que tener la casa en orden en temas de sostenibilidad. ¿Sí? ¿Y a qué voy con eso? La idea es que sea un emisor que por lo menos tenga un reporte de sostenibilidad. Eso es algo que le genera confianza a los inversionistas, cómo está reportando, qué está reportando. Ya hay unos estándares para reportar basados en el tipo de parte interesada que le interesa saber qué está reportando. En este caso, ya hay unos reportes específicos para inversionistas con unos indicadores muy claros. Entonces, es importante que tengan en cuenta que el emisor, tanto el proyecto que se quiere financiar como el emisor, tienen que tener un marco en temas de sostenibilidad estructurado por lo menos. ¿Sí? Este tema es un tema también de mucha confianza y de validación de riesgos. Entonces, si yo saco un proyecto que sí, que está certificado y que tengo todos los soportes que aporta temas ambientales, pero yo como empresa no tengo ningún respaldo en temas de sostenibilidad y además tampoco tengo un respaldo en temas de créditos y de vida, digamos, en el mercado, por lo menos con los bancos, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, va a ser un reto y va a ser, puede llegar a convertirse en una barrera. ¿Listo? Ahora, ya tengo el bono, entonces ya sé que es un bono y ahora, pues, ¿por qué es verde? Entonces, el ICMA, que es el International Capital Markets Association, ya tiene unos principios establecidos para decir, mire, los bonos verdes por lo menos tienen que tener estos principios y deben comunicar a sus inversionistas por lo menos esto, que es el uso de los fondos. Básicamente, ¿para qué van dirigidos los fondos? ¿Qué van a financiar? ¿Cómo lo van, y cómo lo van a financiar? El proceso de evaluación y selección de proyectos. Aquí es donde vemos qué es verde y qué no es verde. Para qué, y qué se puede empaquetar dentro de un bono verde y qué actividades y proyectos sí y qué actividades y proyectos no. ¿Cómo se gestionan los fondos? Yo como inversionista, ¿qué garantías tengo para que la plata que yo invierta en ese fondo pues realmente vaya destinada al uso que había mencionado en el principio número 1? Y al final del ejercicio, los informes. Yo quiero saber qué está pasando con esto. Y hablemoslo ya, vamos centrándonos a temas de edificaciones. Cuando usted tiene una edificación, usted financia la edificación, pero en el ciclo de vida de la edificación hay una etapa de operación. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa de operación? Entonces, yo anualmente tengo que decirle a mi inversor qué está pasando con esa operación, hacia dónde va mi edificio, estoy cumpliendo con lo prometido, cuáles son los indicadores que llevo. Entonces, esos informes son muy relevantes. Hay una cosa muy importante acá y es que esto tiene que generar transparencia para el inversionista para que el bono sea mucho más atractivo. Y esto es lo que hace eso, generar esa transparencia. ¿Listo? Basar su bono en estos principios genera esa transparencia. Entonces, ahora el ICMA ya tiene establecido bajo sus principios qué proyectos pueden ser elegibles para enmarcarse dentro de los modos verdes. Y en esos encontramos en la parte inferior los edificios verdes, que de forma directa se van a clasificar como proyectos que aportan al cambio, a la mitigación del cambio climático, proyectos que sirven para la adaptación al cambio climático, proyectos de forma directa también que ayudan a la conservación de recursos naturales y que además de eso también ayudan a prevenir la contaminación, en un control de la prevención de la contaminación.
¿Listo? Entonces, me devuelvo un poco. Entonces, ya sé cuál es mi proyecto, ya sé cuál es mi proyecto, ya sé que mi proyecto se puede categorizar dentro de esto, de esta tipología de proyectos. ¿Sí? Y ahora, yo, una vez tenga mi proyecto, sé que sepa dónde se puede categorizar, pues la idea es certificar mi bono. Y aquí viene otro proceso de taxonomía, digamos, y es también validar qué es verde y por qué es verde. Entonces aquí ya entra el CBI, que básicamente es una entidad que certifica los bonos y que certifica que realmente mi bono y mi proyecto es verde. Ellos tienen categorías para energía, transporte, agua, construcción, uso de la tierra de recursos, perdón, industria, residuos y toda la industria de las TICs. Hay algo muy importante y es que dentro de cada una de estas categorías existen diferentes tipos de proyectos. Entonces, un ejemplo acá es el tema de la energía. Entonces, tenemos la energía de las diferentes fuentes y acá le mencionan, listo, ¿por qué la energía solar es elegible para ser certificada como un bono verde? Y es, vamos dirigido a instalaciones de generación fotovoltaica, instalaciones que deberán tener no más de 15% de la electricidad generada a partir de fuentes renovables. ¿Listo? Entonces, alcanzando este criterio, este indicador, puede ser elegible para un proyecto que emita un bono verde. ¿Listo? Entonces, ya eso se llama taxonomía, que es básicamente la categorización de estos proyectos. Ahora pasamos a los temas de construcción. En construcción tenemos proyectos que son elegibles, comerciales, residenciales y otro tipo de proyectos de construcción, donde al ser elegibles están aportando al cumplimiento de la reducción de 2 grados centígrados para el 2050. Y además de eso, el indicador de evaluación va dirigido a que se pueda demostrar que tiene un rendimiento superior del 15% del mercado, de una evaluación de mercado. Quiere decir que mi desempeño mi edificio en temas de desempeño de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que estar por encima de una media. ¿Listo? Aquí menciona que o una reducción significativa en CO2 por metro cuadrado debido a la actualización o adaptación. Aquí también hay un tema muy importante y es que los sistemas de certificación de edificios, LEED, BREEAM, Casa Colombia, nos pueden llegar a ayudar a obtener de forma casi que directa la categoría de proyecto verde dentro de la taxonomía de Climate Bonds. Entonces, algo muy importante de esta diapositiva es que ya existe un indicador para poder categorizar proyectos de diferentes tipologías dentro de bonos verdes. ¿Listo? También hablamos de temas de infraestructura, áreas urbanas. Y aquí algo muy importante que me faltó. También tenemos categorías para materiales de construcción con bajas emisiones de carbono. Y acá vamos a tener un segundo. Y es que para poder llegar a esto, para poder llegar a generar este indicador de evaluación, pues necesitamos datos del mercado. ¿Sí? Y los sistemas de certificación son muy importantes. Y las declaraciones ambientales de productos son muy importantes porque tanto los sistemas de certificación como las declaraciones ambientales de producto me van a otorgar información del desempeño ambiental de mi edificio y de los materiales que lo componen. Entonces es muy importante que el sector empiece a mirar este tema de la sostenibilidad no solo como un plus adicional que le da a mi comprador o a mi ocupante de mi edificación, en temas de operación, tanto en costo como en costo ambiental, menor impacto, sino que también lo vean como una herramienta de financiación y que los sistemas de certificación y las declaraciones de producto para materiales de construcción
sean esos vehículos para poder llegar a otras alternativas de financiación que en algún momento pueden llegar a convertirse o pueden llegar a ser más competitivas que la financiación tradicional. Eso es muy importante. O sea, aquí con este escenario ya empiezan a verse muchos temas de beneficios que tiene la sostenibilidad para los constructores, más allá del desempeño ambiental de la edificación durante la etapa de producción o el desempeño ambiental de los materiales en la etapa de su ciclo de vida, en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Esto es muy, muy, muy importante. Y pues digamos que acá es como un resumen. Entonces, ¿qué tenemos los actores? Entonces, el emisor, el estructurador, la revisión externa, el verificador y el certificador. ¿Qué pasa? Que para los constructores, y si alguien no sé, no está de acuerdo, por favor me dice, mire, yo pienso diferente. Los canales de financiación son los tradicionales, ya sean los bancos, los fondos de inversión, aportantes de lotes, ¿qué más? Y accionistas. ¿Listo? Esto es completamente diferente y para esto sí se necesita de un par o de un acompañamiento de alguien que les ayude a estructurar ese esquema financiero de financiación de sus proyectos. Es sumamente importante. Ya en Colombia hay empresas que hacen este tipo de acompañamientos, que tienen toda la experiencia en la emisión de los bonos. Aparte de ese estructurador, tenemos una revisión externa y un verificador. Básicamente, y esto es un paso casi que, digamos que es opcional dentro del esquema, pero casi que el 99% de los proyectos o de los bonos que salen al mercado de valores ya tienen una verificación. Y también están los entes certificadores como CBI, que realmente le generan muchísima más confianza a los inversores. Entonces, salir con un bono al mercado ya muy bien estructurado, ya con una revisión externa y una segunda opinión, y ya también certificado, es casi que una garantía de que el valor y la velocidad de comercialización de ese bono va a ser, pues, va a ser casi que inmediata. Entonces, eso es muy, muy importante, porque estos revisores y estos certificadores van a brindar una transparencia a la luz del inversor. Pasos de la estructuración, entonces la identificación del proyecto, el marco del bono temático, en este caso un bono verde. Cuando hablamos de bonos temáticos pueden ser bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, digamos, donde se encuentran los temas ambientales y sociales en un solo proyecto o en una sola, digamos, iniciativa de inversión. Donde ese marco del bono temático, pues lógicamente con base a lo que ya hablamos, tiene que estar enmarcado dentro de los 4 principios del IGMA. Tenemos una revisión externa, una certificación del bono y el reporte. Digamos que esos son los pasos para la estructuración. ¿Qué pasa en paralelo? Porque en paralelo vaya todo el tema financiero a la luz de la Bolsa Colombiana de Valores, la Bolsa Mercantil, de la Bolsa Colombiana de Valores, y todo el cumplimiento del marco legal establecido por la Superintendencia Financiera y pues por los diferentes entes de control para brindar ese soporte, esa transparencia y esa tranquilidad en los inversionistas dentro del proceso de valoración en bolsa de este bono. Entonces, las personas que están metidas en esto en el día a día dicen que no es nada complicado. El único paso adicional con diferencia a un bono normal es básicamente la validación del nivel, o ni siquiera el nivel, la validación de las características verdes del proyecto al cual se va a invertir. Oportunidades. Entonces, tenemos una creciente emisión en la región y en Colombia. En Colombia se han emitido más de 500 millones de dólares en bonos verdes. Ha emitido Findeter, ha emitido Bancolombia, ha emitido Da Vivienda, emitió Transmilenio. Transmilenio creo que lo emitió en el 2015, si no estoy mal, para uno de los operadores de los buses, para financiar la compra de buses Euro 6, que en este momento están circulando ya en la ciudad.
Entonces ya Colombia se está metiendo en la dinámica de los bonos verdes y ha evolucionado y está evolucionando y más inversionistas se están metiendo en este tema. Mencionan que gracias al COVID también el tema de bonos sociales ha aumentado o se espera que aumente considerablemente. Básicamente bonos sociales, pues como para bonos verdes era financiar proyectos verdes, para bonos sociales es financiar proyectos sociales. De hecho, existen bonos COVID, que esto pues digamos que es un tema diferente al nuestro, pero existen ya este tipo de mecanismos para financiar temas sociales. De hecho, la vivienda de interés social también se puede financiar bajo los esquemas y se podría llegar a convertir en un bono sostenible si, por ejemplo, las viviendas se certificaran en algún tipo de esquema de certificación de sostenibilidad y que además de eso, pues brinde toda su función en temas sociales. Podríamos encontrar un bono sostenible al revisar esas dos líneas, por ejemplo, para la vivienda social. Otra oportunidad, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible ya está trabajando en la taxonomía para Colombia bajo el CBI, Climate Bonds Initiative. Ya se está trabajando, ya se están revisando las oportunidades, están mirando desde Casa Colombia cómo se podría llegar a trabajar para acceder a este tipo de mercados, para que los proyectos que se certifiquen bajo Casa Colombia puedan tener, un acceso adicional a los que ya tienen establecidos por crédito constructor y por crédito inmobiliario, también por temas de asegurabilidad para los ocupantes de la edificación. Entonces, ya el Consejo identificó esta oportunidad y ya está trabajando en la taxonomía para, con base a Casa Colombia, cómo se podría llegar a clasificar este tipo de proyectos dentro del marco de bonos verdes certificados por CBI. Otra oportunidad grandísima para el sector de la construcción es que ya tenemos un sistema de certificación local que es Casa Colombia, a pesar de que en el mercado existe Edge, LEED, BREEAM y los demás sellos, sí, los demás sellos y los demás sistemas de certificación, o estándares de certificación más bien, ya Casa Colombia tiene uno propio con sus indicadores propios, con los indicadores locales. Y lo que se está haciendo en este momento es robusteciendo sus indicadores para que a futuro se puedan acceder también a estos mercados con la certificación de un proyecto bajo Casa Colombia. Otra oportunidad grandísima es que haya un aumento de emisores. Ya hay más, se están emitiendo muchísimo más este tipo de bonos. Ya el mercado, más que todo financiero, está muy, ya la tiene muy clara en este tipo de iniciativas de financiamiento. Los planes de acción sectoriales de mitigación para el sector de vivienda y desarrollo territorial. Eso es súper importante para nosotros como participantes en el mercado de la construcción sostenible. Y es que dentro de esos planes de acción hay una cantidad de iniciativas y de acciones que van dirigidas a esa mitigación desde el sector vivienda, que tienen que apalancarse de una u otra forma. Y los bonos son una alternativa de apalancamiento para este tipo de proyectos e iniciativas. Hay un aumento en la construcción sostenible. Eso quiere decir que cada vez más tenemos más información y hay más disponibilidad de información del desempeño ambiental de este tipo de edificaciones. Hace unos años uno no podía hacer un benchmark porque no habían proyectos o no había una cantidad significativa de proyectos certificados, ya la hay. Y pues ya podemos tener información para establecer esas líneas bases de desempeño para poder categorizarnos dentro de los programas de certificación de bonos, bonos verdes. Perdón. La superintendencia en este momento ya está trabajando en una taxonomía local para bonos y esto es buenísimo, que ya no nos va a tocar ir con el IGMA o con CBI, sino que ya se está generando un mercado local para clasificar desde el contexto en Colombia cuáles son los proyectos y actividades que pueden embarcarse dentro de un bono verde. Otro tema muy importante es toda la fuerza que he tenido hoy por hoy. Yo me imagino que ya todos han escuchado de los temas de economía circular, que también se pueden apalancar desde estos proyectos de proyectos verdes bajo el marco de los bonos verdes. Tenemos una norma de construcción sostenible que bien o mal se está
implementando, ya se está conociendo, donde la norma tiene unos niveles de desempeño en eficiencia energética y en agua que también nos van a generar unos indicadores para establecer nuestras metas de reducción y nuestras metas para demostrar el desempeño de todos los edificios, digamos, que están enmarcados dentro de algún sistema de certificación. Y a raíz de que la Superintendencia Financiera ya está trabajando en este tema, pues muy seguramente a futuro esto se va a volver una obligatoriedad para los inversionistas en activos sostenibles que estén trabajando o que estén operando por lo menos en Colombia. ¿Listo? Esto genera una mayor credibilidad también para los inversionistas, tanto internos como externos, que Colombia ya esté trabajando en estos esquemas de financiamiento. Barreras. ¿Cuáles son las barreras? Pues el monto mínimo, digamos que hay empresas estructuradoras que dicen que el monto mínimo para la emisión de un proyecto y para que esta vaina es de 13 millones de dólares. O sea, mi proyecto mínimo tiene que valer 13 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amarrado al bono existen ya todos unos costos asociados a la estructuración de la emisión y además de eso, pues todos los costos asociados a una posible certificación bajo un estándar de construcción sostenible. Entonces, digamos que esta barrera se podría llegar a mitigar en la agrupación de diferentes proyectos en planes parciales, diferentes proyectos de vivienda de interés social o vivienda de estrato 3, 4 o 5 en diferentes zonas del país, amparados bajo una sola sombrilla de un solo constructor, que pues muchas veces pasa eso, uno encuentra las mismas constructoras casi que en el mismo sitio y casi que en las mismas zonas, son muy locales. Entonces, no es tan bien para proyectos tan pequeños. A pesar de que un lote puede costar mucha plata, dependiendo del tipo de proyecto, no sé qué tanto hay en el mercado proyectos pequeños que puedan llegar a estos montos. Como les decía, se pueden agrupar proyectos para lograr el valor mínimo viable para emitir. Hay un desconocimiento todavía en el mercado, pues yo no sé qué tantos habían escuchado de las personas que están acá reunidas, qué tantos han escuchado de los bonos de carbono, perdón, de los bonos verdes que podrían llegar a financiar proyectos de construcción. Este mercado todavía está muy, por lo menos para construcción de vivienda residencial y comercial, todavía está muy quieto, pues, precisamente por la falta de desconocimiento. Aquí hay un error, no, esto no es una barrera, esto es una oportunidad. Colombia ofrece estabilidad económica y esto es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Y esta estabilidad económica da tranquilidad y garantía para los inversionistas. Una barrera es la disponibilidad de la información para poder llegar a una taxonomía y una clasificación de proyectos verdes locales. Tenemos que tener información del desempeño ambiental de los edificios para poder elaborar un benchmark y además de eso para poder establecer unas metas y unos niveles de desempeño que puedan ayudarme a categorizar mi proyecto bajo algún programa de taxonomía verde. Y otra barrera son los proyectos, el tamaño de los proyectos. Digamos que sí, si bien es cierto, el gobierno trabaja en proyectos de construcción de vivienda de interés social, donde gran parte de estos proyectos son proyectos con unos volúmenes de productos muy grandes, pues hay otros que no. Hay otros proyectos más pequeños o proyectos que realmente no lleguen al tope. Entonces, digamos que una de las alternativas para los constructores podría ser hacer una agrupación y poder emitir bonos de todos sus proyectos que cumplan con los criterios de la taxonomía para los bonos verdes. Y pues nada, fue muy rápida la explicación. De aquí esto tiene mucha tela de donde cortar, pero pues hasta acá llegamos y pues espero que que haya sido interesante para ustedes esta presentación. Muchas gracias, Luis Felipe, por la presentación, por ese repaso, digamos, como desde los conceptos y pues también como desde la estructura propia de lo que es un bono verde y las distintas instituciones e instancias que llevan a configurar un mercado como este, ¿no? Aquí en las preguntas hay un par de preguntas
Creo que de alguna manera pues están resueltas, pero podríamos precisar. Tiene que ver con la primera, si los bonos verdes servirían para financiar proyectos de construcción sostenible y particularmente proyectos de construcción sostenible de vivienda. Listo, la respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Todos los proyectos de vivienda que se puedan llegar a categorizar dentro de una taxonomía o, perdón, que se puedan categorizar dentro de un proyecto verde, sí. Y tienen que cumplir, por lo menos bajo el lineamiento de CBI, esta condición. Digamos, una huella de emisiones en el 15% superior del rendimiento de las emisiones en el mercado local. Y nuevamente les digo, es súper importante tener cómo se comporta ese mercado local, ¿sí? O una reducción significativa en gases de efecto en CO2 por metro cuadrado debido a la actualización o adaptación con base a un estándar, ¿sí? Normalmente proyectos certificados LEED Edge pueden llegar a tener este tipo de categoría como proyecto verde, pero es muy importante el contexto, no solamente con estar certificados bajo ese estándar lo lograrían, también tienen que demostrar que tienen un mejor desempeño con base a una media en el mercado. Y eso es lo que está, digamos, trabajando en este momento CASA, el Consejo Colombiano, desde la iniciativa que tienen con CBI, establecer qué métricas, cómo se debe hacer, pues para poder llegar a que los proyectos, por lo menos certificados CASA, y que en Colombia ya pudiéramos acceder a este tipo de formas de financiación. Listo. Aquí hay otra pregunta. Andrés Pineda, es si los bonos verdes sirven para cualquier tipo de empresa. Sí, recuerden que los bonos verdes es la financiación de un proyecto. Cualquier empresa que tenga un proyecto que se pueda categorizar dentro de un proyecto verde con base a lo que les estoy presentando, esa taxonomía, podría ser. Nuevamente, es muy importante que la empresa previamente haga un ejercicio de revisión de su, digamos, no operación sostenible, pero sí de sus elementos de sostenibilidad, de un buen gobierno corporativo, de unos buenos reportes, porque sí tiene que tener, digamos, un tema de credibilidad y tiene que generar esa transparencia, esa tranquilidad a un inversor. Es que no basta tener el proyecto, sino que además de eso la empresa debe tener una buena, unas buenas prácticas en temas de sostenibilidad y pues lógicamente deberían comunicarla para que sus partes interesadas y en este caso los inversionistas estén enterados de cómo gestiona sus temas de sostenibilidad. Esto es básicamente como un paquete, como es que la empresa da el soporte, la empresa da también el soporte a este bono, da esa credibilidad. Y ya el proyecto, digamos que el dinero va destinado es a la financiación del proyecto. ¿Listo? Listo, Luis Silvia. Aquí hay una pregunta más y es, desde tu experiencia y perspectiva del mercado de construcción sostenible en Colombia, ¿cómo has visto, digamos, como esa dinámica de la emisión de bonos verdes en el país que ha generado? ¿Cuáles han sido, digamos, como esos puntos que han tocado y hacia dónde debería también orientarse como ese trabajo de la emisión de bonos? Yo también lo pienso por lo que nos comentabas de la posibilidad de que incluso las industrias de materiales también pudiesen optar como por este tipo de consecución de recursos, ¿no? ¿Cómo es tu perspectiva y experiencia y cómo has visto como esas emisiones de bonos en el país? Pues las emisiones de bonos en el país se han desarrollado, digamos, de una forma no es acelerada, es una forma estable, van subiendo
van subiendo, tanto sí que hoy por hoy ya se han emitido más de 500 millones de dólares, ¿sí? Está muy sectorizado, digamos que está muy sectorizado o lo que se ha emitido hasta ahora está muy sectorizado a la banca, digamos, de primer y segundo nivel, y está muy sectorizado también a proyectos de energía y transporte, BRTs. Hay una oportunidad muy grande para el sector de la construcción, pero hay que capitalizar esa oportunidad mediante la implementación previo al bono de toda una preparación técnica dentro de los empresas de construcción y dentro de los productores de los materiales de construcción. ¿Por qué? Porque se tiene que empezar a generar los indicadores de desempeño ambiental tanto de las construcciones como de los materiales para poder tener criterios técnicos para poderlos clasificar dentro de esa taxonomía. Si yo quiero demostrar que mi material es sostenible, perdón, verde y que está aportando una reducción de gases de efecto invernadero, pues yo tengo que tener los indicadores de generación en las diferentes etapas de producción de ese material. Y además de eso, debería conocer el mercado, pues, cómo se comporta en este tema. Hoy por hoy, esos indicadores, por lo menos para la producción de materiales de construcción, no existen. Hay iniciativas privadas que lo están haciendo por un tema de mejora en la productividad para saber dónde se están yendo sus recursos, cómo los gestionan y qué tanto están impactando, y además por temas reputacionales y creación de valor a su producto. Entonces, generan declaraciones ambientales de producto, hacen análisis de ciclo de vida de su material, hacen huella de carbono de producto para su material y lo que hacen es comunicarlo y lo gestionan internamente. Pero esa información no es lo suficiente para poder establecer una media en el mercado para saber ese material o ese grupo de materiales o esa categoría de materiales, cuál es el desempeño ambiental. ¿En qué hay que trabajar? En eso, en la creación de esos indicadores. Ahora bien, eso es para los materiales. Para los sistemas de certificación, igual, hay que empezar a recopilar toda esa información para saber el mercado que hay actualmente en proyectos ya certificados, cuál es su desempeño ambiental real, si lo que realmente se modeló es lo que se está o es lo que está pasando en la etapa de operación de la edificación. Nuevamente, para establecer una media y para poder determinar esos niveles de desempeño que me van a permitir categorizarme como un proyecto verde. Entonces, más allá del tema de la financiación, es supremamente importante, pero lo que soporta la decisión del inversionista en la financiación y la inversión en ese bono es toda la información técnica que le valida que realmente ese proyecto o ese material o esa actividad dentro de la industria de la construcción sí está reduciendo gases de efecto invernadero. ¿Listo? O sí tiene un desempeño energético. Y esos indicadores son los que hay que empezar a trabajar desde la industria de la construcción sostenible. ¿Listo? Listo, Luis Felipe, pues muchas gracias como por esas precisiones, esas aclaraciones que nos has hecho. Eh, digamos, aquí nos queda una última pregunta y es si sabes de, digamos, como de esquemas de certificación que se utilicen para la emisión de bonos hoy en día aquí en Colombia o si es algo que está en proceso y digamos hacia dónde tenemos que recorrer ese camino, ¿no? Creo que en algún momento de la charla has comentado algo, pero pues precisar. Sí, digamos que acá en Colombia, pues todos los bonos que se emiten, pues se emiten es con base a estándares internacionales, digamos que no es malo, es bueno, porque pues muchos de los inversionistas que invierten en ese tipo de bonos en Colombia, pues se rigen bajo esos mismos estándares. Acá en Colombia no hay un estándar interno específico para, por ejemplo, la categoría, para la taxonomía de este tipo de proyectos, no existe. Se está trabajando, la superintendencia financiera con otras entidades está trabajando en esa taxonomía para admitir
una clasificación interna de lo que son los proyectos verdes, pero realmente no existe. ¿Qué sí existe? Pues ya todo un mercado desde la Bolsa de Valores de Colombia, donde ya se pueden poner estos bonos, ya hay una bolsa local ya preparada con muchísimo conocimiento frente a este tema. Y básicamente digamos que ese es el marco que actualmente cuenta Colombia. En cuanto a los estándares, pues tenemos ya, pero más que todo para temas de certificación, digamos, desde la parte técnica, separando la parte financiera, pues tenemos todo estándar de construcción sostenible desde Casa Colombia hasta UNEDGE. Son elementos que nos pueden servir para determinar esos indicadores de desempeño de nuestras edificaciones y poderlo posteriormente categorizar dentro de un proyecto verde que aplica un bono. Ya hay algunos estudios desarrollados por la UDME donde pues nos pueden llegar a dar cierta idea en el mercado de la producción de materiales de construcción, cómo es el desempeño energético, pero nuevamente repito, es algo muy incipiente todavía, no hay como una validación técnica y un consenso técnico local e internacional generalizado frente a estas frente a esos estudios y frente a estas estrategias o más bien informes y guías técnicas que hay, todavía hay mucho camino y es una oportunidad muy grande para todos, porque todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía hay muchas cosas por hacer y por mejorar en este tema de los indicadores de desempeño ambiental, tanto en edificaciones como en materiales de construcción. Bueno, Luis Felipe, listo, yo creo que aquí ya hemos dado como alcance a las preguntas que nos remiten las personas. Por aquí hay una pregunta más. Dice, ¿K Sostenible nos puede orientar hacia lograr un proyecto sostenible? ¿Puede emitir los bonos verdes? ¿Cómo es el manejo y cuál es el servicio que puede brindar K Sostenible en este tema? Claro que sí, K Sostenible les puede ayudar a la estructuración técnica del proyecto para poder demostrar estos elementos de la taxonomía, para poder demostrar que su edificación sí tiene un desempeño ambiental que lo pueda enmarcar dentro de la taxonomía que pide como proyecto verde. Y también nos puede acompañar en el proceso de relacionamiento con las diferentes entidades que les ayudan a estructurar los bonos. Y me devuelvo a esta diapositiva. Nuestra función es brindar conocimiento y lo que nosotros buscamos es que el tema de la sostenibilidad se masifique y que las diferentes personas, que también trabajamos con personas naturales y empresas, puedan tener las herramientas para tomar decisiones. Entonces, bajo este concepto que nos regula, digamos, lo que regula todas nuestras acciones, nosotros, más allá del tema de negocio, siempre buscamos que los proyectos, en caso tal de que se requiera un relacionamiento con otro actor, nosotros lo relacionamos, conocemos las firmas que estructuran este tipo de bonos, conocemos la gente dentro de la Bolsa de Valores de Colombia que tiene la información y pues con mucho gusto, aquí en la parte final creo que quedan mis datos, mi correo electrónico y mi número de teléfono y pues podemos hablar un poco más de este tema. Nosotros nuevamente les ayudamos a la estructuración técnica y posteriormente los llevamos y los acompañamos en todo el proceso con otras entidades en la estructuración financiera. Listo, Luis Felipe, muchas gracias y a las personas que están conectadas, muchas gracias por las preguntas también. Quedamos pues pendientes de continuar este tipo de conversaciones con ustedes y con empresas como K Sostenible, que son empresas miembro del Consejo. Luis Felipe, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio que nos has regalado como con esta información tan importante y que nos genera, por supuesto, como
unas grandes expectativas hacia dónde debe moverse como la industria de la construcción y hacia dónde estamos generando como más oportunidades para este tipo de desarrollos, ¿no? Y sobre todo como con un ambiente y un escenario propicio para este tipo de acciones. Muchas gracias, Luis Felipe, muchas gracias a las personas que están conectadas el día de hoy. Sin más, pues les agradecemos su tiempo y seguimos en contacto. Sigan conectándose a los espacios de Viernes de Soluciones Sostenibles. El próximo viernes hay un nuevo espacio programado. Así que, Luis Felipe, muchas gracias y te dejo para que te puedas despedir de las personas que están conectadas. Hasta luego, muchísimas gracias por su asistencia y cualquier duda nuevamente estamos para responderles. Hasta luego.